Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stefano, bienvenidos a Reseña y bienvenidos a la última reseña del canal de este año, Katanagatari. Vamos ahí. Ahora vamos a hablar de un anime que, la verdad, lo tenía en mi puesto 20 durante muchísimos tiempos, al menos durante 5 años estuvo en mi puesto 20 y lo he revisitado y la verdad entiendo el por qué lo puse en esa ubicación, pero también entiendo ahora el por qué ha decaído como 50 puestos, la verdad. El anime tiene cosas geniales y a la vez ellos mismos se ponen piedras en el camino y no permite ser una obra realmente sobresaliente que tiene elementos para hacerlo. Y vamos a hablar ya un poquito de ellos antes de que empiecen a criticarme, porque este anime yo sé que es muy querido y de hecho yo hasta el día de hoy lo sigo queriendo. Inclusive después de verlo me ha gustado mucho. Y bueno, ¿de qué va Katanagatari? La historia es bastante simple: recolectar 2 espadas y es un capítulo por espada. Eso sí, 48 minutos por capítulo, no tiene opening, así que solamente son 2 minutos del ending o menos. Entonces son unos 45-46 minutos por capítulo. Si quieres ver esta obra, aparece Togame, que es la estratega militar del shogunato de turno, quien quiere recolectar 2 espadas de un famoso herrero que hizo espadas malditas con habilidades increíbles y que pues con esto probablemente ella pueda escalar y cumplir un objetivo que tampoco quiero dar muchos spoilers. Viene de su pasado, de hecho inicia con su origen, que es como asesinan a su padre, que está directamente involucrado con el padre de nuestro protagonista, Shichika, que es el 7º, si no me equivoco, el líder maestro de un estilo de combate de espada que no utiliza espada. Para los curiosos, sí, es muy interesante el cómo manejan este estilo de batalla a lo largo de los 12 capítulos. El anime empieza espectacular, tiene elementos que son realmente muy creativos y después poco a poco empieza a decaer, pero vamos a hablar poco a poco de todo esto. Y si lo analizamos capítulo a capítulo y cómo va avanzando, podemos ver claramente cómo el anime se presenta como algo realmente diferente en cierto aspecto, porque la trama es muy similar pero maneja matices muy interesantes, y cómo poco a poco se va destruyendo a sí mismo, entre comillas, porque no llega a ser un anime malo, pero sí con muchísimos errores. Tenemos un primer capítulo de establecimiento donde nos ponen un enemigo genérico, parte de estos ninjas que se llaman Maniwa, y que realmente tengo todo un apartado para ellos que hablaré después, porque son unos personajes que me parecen espectacular al inicio y que después me parecen realmente lamentables en todos los sentidos. Pero bueno, aparece este personaje de cartón con una de las primeras espadas y básicamente el primer capítulo es presentarnos al protagonista, su hermana, que también será relevante adelante, y a pues la estratega, ¿no? Y un poco el vínculo, un poco de qué va su estilo de combate de este tipo, qué cosas quieren conseguir, el viaje que les espera, y es eso, ¿no? Establecernos un poco a estos 2 personajes que van a ser los que vamos a ver a lo largo de todos los capítulos, porque cada capítulo va a aparecer un nuevo antagonista, porque villanos casi ni hay, la mayoría son antagonistas que poseen una de las espadas y pues tienen que obtenerlos en su gran mayoría asesinándolos. La dupla maneja una sinergia bastante interesante al inicio, porque son 2 personajes construidos de una manera pues bastante rara, ¿no? Su personalidad, ambos son raros de a cojones. Uno es un tipo que ha estado viviendo en una isla con su hermana solo durante toda su vida, no tiene ningún tipo de desarrollo de pues habilidades blandas o interpersonales, y por otro lado tenemos esta chica que está zafada un poco del tornillo, ¿no? Esta estratega bastante extrovertida, excéntrica y que tiene pues sí, elementos bastante graciosos, y que al combinarse con este otro personaje que genera una sinergia al menos bastante bonito al inicio. Después se hace un poco pesado, pero siguen dándolo todo y siguen siendo una pareja que la verdad no te repele, ¿no? Si realmente te encariñas con ellos y quieres que terminen su viaje. Y luego seguimos al segundo capítulo. No voy a hacer capítulo por capítulo porque esto va a quedar eterno, pero el segundo capítulo demuestra lo que pudo haber sido este anime. El anime cambia de tono, nos presentan a un antagonista que ya no es genérico, que tiene un background bastante interesante. Es un tipo que está defendiendo unas ruinas, o sea, es un castillo que está en ruinas porque todo el hábitat está completamente desértico y no tiene nada por qué hacer ahí, pero es por un tema de honor, por un tema de que
simplemente en un punto lo empezó a hacer y ya lo hace casi por reflejo y es el protector y es el único propósito que tiene porque lo perdió todo, ¿no? Se obsesionó con ese propósito y para darle un sentido a su vida, pues él sabe que tiene que defender ese castillo y posee esa espada. Llegan nuestros personajes y luchan y los libera básicamente de esta maldición que era quedarse ahí en soledad eternamente defendiendo ese lugar. Y ahí te empieza a mostrar realmente que hay personajes bastante interesantes como antagonistas, que las espadas tienen un background bastante genial y que en muchos casos genera una sinergia con su portador. Ahora, aparecen los Maniwa que hasta este punto me siguen pareciendo geniales, que son las carnes de cañón. Es un clan de 12 también que van a ir muriendo a lo largo de todos los capítulos y que están ahí para que los maten y veamos las habilidades ya sean de nuestros personajes principales o antagónicos. Entonces me parece súper gracioso cómo aparece siempre uno muy pintoresco, muy raro y extrovertido en su gran mayoría y lo asesina como si fuese cualquier cosa. Y esto me parece genial y ya vamos a hablar de este clan porque primero tienen grandes diseños y este es un puntazo de la serie. La serie maneja diseño de personajes increíble, diseño en el aspecto del dibujo, no de la historia tal cual. Y estos personajes de los Maniwa me parecen geniales, me parece que están muy bien hechos y cumplen su rol hasta que les empiezan a dar más protagonismo y tratan de darle peso en la trama y es ahí donde personajes de cartón hecho a propósito para que sean carne de cañón se vuelven personajes de cartón hechos no a propósitos porque realmente no tienes nada que sacarles a ellos. Son personajes rellenos, son personajes que están ahí para morir, entonces tratar de darle peso en sus historias al clan en general para mí no funciona y eso hace que decaiga en este aspecto estos personajes que estaban funcionando brutalmente como carne de cañón, que aparece que con su diseño espectacular, que tienen algún tipo de habilidad genial y ¡pum! Sea nuestro prota o el antagonista los termina derrotando y vemos las habilidades de ellos que después se van a terminar enfrentando a nuestro protagonista. Entonces es una pena como una especie de equipo Rocket, ¿no? Versión ninja que aparecía para ser derrotado y que le daba ese punto de gracia, termina dándole más peso del que debería, ¿no? No necesitaba eso y ahí es donde es uno de los puntos que empieza a flaquear el anime a partir del quinto, sexto capítulo. Otro de los puntos negativos, ya que estamos hablando de cosas negativas, es esta relación que tiene nuestro protagonista, porque la relación, la sinergia es bastante linda, la verdad. Ambos personajes son raros, pero se contrastan totalmente y aprenden uno del otro muchas cosas. Lo negativo es que esto se expande muchísimo, lo utilizan mucho de relleno. No quiero llegar a decir que es como la relación de Anakin con Padme en la segunda de Star Wars, que está viendo una guerra hiperbélica de clones genial y te centras en la película. En esta historia de romance que inclusive no tienen ni química, al menos aquí tienen química, pero exageran con el tema del romance, el ecchi innecesario, totalmente innecesario, estos planos del culo de la tipa, o sea, básicamente que no aporta nada. Y yo entiendo que es parte de la cultura japonesa y son licencias que uno tiene que dejar. Y no lo pongo como punto negativo porque es parte de la cultura japonesa. Pero lo que sí no me agradó es cómo expandieron. Muchos de estos capítulos podrían haber durado, joder, si lo metían 30 minutos a seco cada capítulo, sin opening, sin ending, quedaba espectacular y quitaban mucho relleno, iba a quedar genial. Pero después tenemos esto, ¿no? Los celos de las chicas. Nuestro prota está totalmente perdido porque, pues, de nuevo, este tema de habilidades blandas, su desarrollo interpersonal, o sea, de cómo saber comunicarse con otra persona, cero. De hecho, no entiende el contexto al inicio. Y eso me parecía un punto muy interesante, ¿no? Él mataba y no sabía cuál era realmente el peso de asesinar a una persona, ¿no? La responsabilidad. Después hay un capítulo que es de los más interesantes, de los últimos interesantes, que es que se encuentra otro portador de la espada que había escondido la espada y ahí un poquito vemos el pasado de los dos, los traumas y un poco el desarrollo. Pero me parece un poco lamentable este sentido porque entra la disrupción negativa del cambio de tono, que por ahí me acuerdo clarísimo, me escribieron un testamento ahí que no sé si seguirá ahí en la página, la verdad, de mi reseña de Elfen Lied, que yo decía, oye, me encanta lo disruptivo que es como cambia de tono de una comedia romántica a un anime super gore, porque claro, la tipa tiene dos personalidades, ¿no? Entonces tiene sentido en ese aspecto, ¿no? Narrativamente, por un lado tenemos una chica que no recuerdo cómo la llamaba, y a Lucy, que es el ser que está ahí para extinguir a la humanidad, y por otro lado tenemos una chica que realmente apenas si
y habla y se ha enamorado del tipo y es súper inocente y ya está. Esa disrupción del cambio del tono me parece interesante, coherente. En cambio aquí la disrupción del cambio del tono es muy jodido porque tienes por momentos subtramas muy duras y muy interesantes de los antagonistas y después nos vamos con el romance y con Togame, que es la estratega, haciendo cosas así de super comedia típica japonesa y que te rompe totalmente el ritmo y dices, ¿por qué no suprimiste todo esto y me dejaste todo esto serio, no? Yo entiendo que tal vez el mangaka no quería, o la mangaka no quería hacer un anime tan denso porque tiene elementos de shonen, es muy shonen esta serie, pero joder, puedes dejar a los manhwa que para eso están, o sea, estos tipos, este clan de ninjas están para hacer carne de cañón y que te mueras de la risa a ver cómo los matan, ¿no? Y de hecho obviamente por ahí está la química entre estos dos personajes principales que están enamorados, pero el hecho que empieza esto ya como en el cuarto o quinto capítulo para arriba, empiezan estos cambios muy bruscos de comedia, de que se cae uno encima del otro, ¿no? El típico ecchi, de rabietas, de celos, y por otro lado tenemos una subtrama súper seria, ¿no? Con un pasado trágico de estos antagonistas y que, no quiero que lo maten, pero necesitan la espada, ¿no? Entonces, para mí es muy decepcionante y esto es lo que termina destruyendo el anime en gran parte. Sigue siendo súper entretenido, las batallas siguen estando interesantes, después hablaremos de eso también. Bueno, ya que estamos con los puntos negativos, la animación, hay momentos donde falla bastante y no solamente por un tema de presupuesto, sino por un tema creativo, donde para mí es de las cosas más positivas que tiene el anime. Es súper creativo en el aspecto de cómo te muestra la animación, todo casi siempre en 2D, pero a veces la paleta de colores que utiliza, a veces el cómo afronta ciertas situaciones, no con un estilo de animación tradicional, pero otras veces se va muy al carajo, como cuando la hermana de nuestro prota empieza a destruir clanes y lo ponen como si fuese un videojuego 2D estilo de Game Boy. O sea, tú dices, the fuck, está matando un montón de personas. Yo sé que para ellos matar no simboliza prácticamente nada, pero ponerlo al grado de un videojuego, no me jodan. O sea, se veía en 2D así chiquitito, así estilo, yo qué sé, los primeros Final Fantasy. Nada, eso nada. No puedes ponerme eso, por favor. Habían otras cosas mucho más interesantes que explorar, como la apatía de nuestro protagonista, el tercer capítulo. Por eso digo, los primeros capítulos son muy buenos, porque asesina a alguien con quien simpatizaba. Da esa sensación de que el tipo la asesina y la ve en el suelo y le da igual, ¿no? Y ahí Togame se da cuenta también de esto. Entonces, habían elementos interesantísimos de estos dos personajes y de los antagonistas, porque tenemos la ex bandida también, ¿no? Que encuentra la paz. Tenemos la chica que tiene la espada del rey, que básicamente pues es líder de un dojo donde no hay alumnos y tiene el peso, la responsabilidad de seguir, ¿no? Con este estilo de combate que ha heredado de su familia. Entonces hay muchos personajes muy interesantes. Joder, en el segundo capítulo lo hacen genial. El tercero por ahí también, pero después, a medida que va avanzando la historia y meten más de los manhwa y meten más de la relación de estos dos en el aspecto de comedia, lo termina rompiendo y me parece muy lamentable, porque suprimiendo ciertas cosas y haciendo que dure media hora cada capítulo, esto quedaba pero impecable, o sea, impresionante, era un super anime, pero todas esas cosas que van añadiendo, la verdad que le restan muchísimos puntos y es una auténtica pena. De hecho, otra de las cosas grandes, porque como están viendo en la reseña, hace muchas cosas bien que después los hace negativos. He hablado de la creatividad en el aspecto del manejo de la animación, después cómo lo destruyen básicamente, ¿no? Con ciertas decisiones raras, pero también he hablado de lo genial que son los diseños de los personajes, que lo destruyen en el último capítulo, porque en el último capítulo destruyen muchas cosas, no solamente las armas, spoiler. Te vuelve a enfrentar a 12 tipos con las 12 armas. Le resta mucha importancia a todo lo que vivimos con cada una de las armas durante cada uno de los capítulos. Pero además los personajes que meten para que utilicen estas armas, sus diseños están muy o sea, están muy hechos. Se supone que son guerreros poderosos. No son tan poderosos como los que se han enfrentado a lo largo del camino, pero es que les ves los diseños y pareciese que lo hubiese hecho con una flojera, o que hubiese sido personajes reciclados, con tan grandes diseños que ha tenido a lo largo de todo este anime, porque los manhwa han tenido diseños bastante interesantes, nuestros protas muy buenos y los antagonistas también. Entonces es una decepción, la verdad, como muchas de las cosas que lo hace tan bien al inicio, pues termina haciéndolo mal en el camino final, en la recta final. Me gusta mucho también cómo, y esto sí es un puntazo, cómo manejan el estilo de combate de nuestro prota en el aspecto argumentativo, ¿no? Porque está limitado dentro de todo por no querer romper las espadas, y es un arte hecho para romper espadas. Y en el último capítulo vemos su potencial, o sea, sin ataduras, el
tipo a lo que puede llegar a ser, y es increíble. Y por ahí habían tantas cosas que explorar. De hecho, hay momentos muy, muy buenos, como cuando se tienen que enfrentar dos tipos. Bueno, uno es nuestro prota, con uno de los antagonistas que tiene la espada, que son los últimos de su estilo, ¿no? De combate, que uno de los dos puede morir y va a terminar extinguiendo pues, una tradición que se ha ido pasando a lo largo de los años de un estilo de combate con espada. Y claro, el peso de esto en la escena, ¿no? Y hay momentos así que dices, joder, la historia tenía cosas increíbles, ¿no? Y cómo sola se pone las piedras, porque no son limitaciones para mí. No es que esté limitado y que quiera ser como Hack-Sign, que muchos me han puteado que no entendí el anime. No, es todo lo opuesto, muchachos, es todo lo opuesto. Que el tipo quiere hacer algo que realmente no le da la habilidad y se queda limitado totalmente. En este caso no, yo creo que tiene el talento para desarrollarlo mejor. Y de hecho lo hace, aplica las cosas bastante bien, pero después él mismo termina desarrollando cosas que no debería desarrollar o añadiendo más tiempo a cosas que no debería añadir más tiempo. Esos 40 y pico minutos cae fatal. No digo que ha sido mejor que sea 24 capítulos, porque cada capítulo realmente es una historia y no hubiese estado bueno que lo partieran en 2 capítulos, pero sí se pudo haber simplificado o se pudo haber suprimido ciertas cosas para que el anime quede genial y evitar bastantes errores de los que ya he mencionado. Añadiendo lo que dije de que al final pues estalla del todo, me gusta y me parece un buen detalle que muchas o todas de estas batallas, sobre todo de las batallas con las mujeres, no las gana por habilidad, sino por temas del azar. El primer capítulo es un tema de azar, suerte pura, que gana, pese a que tenía la habilidad para reventar al Maniwa. Después con su hermana no tenía ni la puta menor posibilidad, su hermana estaba rotísima, que también parece otro personajazo, que muere, mira, de los pocos personajes que no se destruyen, por así decirlo, porque mueren efectivamente en su prime, por así decirlo. Hay una batalla que ni se ve, por ejemplo, pero hay muchos momentos que, joder, me gusta mucho ese detalle, ¿no? Que realmente digas, oye, este tipo ha ganado muchas veces un poco por suerte, y ya al final ves realmente su verdadero poder y ves que pudo realmente desde un inicio con todo, solamente que estaba limitado por todo lo que Togame le dijo que no haga. Retomando la hermana, por ejemplo, aquí ya estamos hablando de personajes. Me encanta la disociación que tiene, porque ella, al no tener una guía como si lo tuvo nuestro prota, que se enamoró de ella, que después, de hecho, hablemos de eso también, ¿no? Al inicio no es tanto que amor, o sea, dice, porque me enamoré de ti. Y inclusive el cómo lo dice el seiyuu, que por cierto, de nuevo, los seiyus, genial. Te das cuenta que lo dice, que realmente no es alguien que está enamorado diciéndole a otra persona que la ama, ¿no? Totalmente lo opuesto al capítulo 12, por ejemplo. Ya al final no lo voy a spoilear. Claro, acá tenemos todo esto de que él simplemente la sigue porque no tenía un propósito. Estaba en la isla entrenando, y llega esta tipa, le da un propósito y le dice que se enamore de ella, y él, pues bueno, me enamoro de ti, vamos, consigamos esas espadas. Luego tenemos a la hermana que al no tener una guía, porque él empieza a tener a Togame a su lado y empieza a aprender muchas cosas, de socializar, entre otros, lo que está bien y lo que está mal, pues tiene esta disociación de la realidad bastante loca. Y la verdad, ese capítulo de ella me parece de los mejores de los 12. Todos son entretenidos, uno menos que otro. La verdad, creo que el octavo o noveno es muy pesado, pero el siguiente sí está bueno, y el último la verdad que también estaba muy entretenido. Después añaden algo que para mí ya se van un poco, porque el anime tiene sus elementos de fantasía, pero bastante aterrizado a la realidad, que es a mí la fantasía que me gusta mucho, ¿no? El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, que es fantasía, pero hay un gran factor terrenal, ¿no? Que realmente se siente real, ¿no? No estás viendo por ahí como los isekai, ¿no? Que eso es totalmente fantasía elevado, pues a lo que sea, al infinito, ¿no? Que vienen las armaduras, el estilo medieval, los dragones, los animalitos de colores, ¿ya? Pero esto no tenía eso, era muy folclórico, ¿no? De Japón. Estas espadas con habilidades, ninjas, samuráis, ¿no? Los dojos, los estilos de combate. Y después, para mí, la arruinan un poco al meter a este tipo, pues al herrero, ¿no? Al creador de las armas. Su personalidad no me agrada del todo. Que de hecho es un giro que no te lo esperabas, la verdad. Pensabas que iba a ser diferente y que después podían ver el futuro y que quería cambiar el futuro. No está mal, pero siento que ya se va mucho, ya está volando, ya como que no, sí que vi el futuro y que hice esto para cambiar el futuro de Japón, porque el futuro de Japón iba a ser destruido, bueno, básicamente por el occidente, ¿no? Cosas por el estilo, iba a dejar de ser potencia, bla, 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 bla. Eso para mí ya como que empieza, digo,
déjalo un poco más cerrado en las historias de venganza y todo, porque había mucho todavía sin explorar de Togame, ¿no? Pero bueno, ahí un poco hablan de su padre porque hizo lo que hizo, ¿no? Y bueno, aparece la otra chica también, la rubia, con el otro tipo que es su guardaespaldas, que es otra versión de nuestros protas, bastante diferente en muchos aspectos, pero ahí le añaden un factor de acción genial, ¿no? Más que nada por parte de la mano derecha, porque la chica, la rubia, está ahí nada más para lucir cool y soltar sus frases, ¿no? Es el típico personaje a mí que ni me va ni me viene, la verdad. Y el final es bastante raro, quién termina con quién, y te lo dejan un poco abierto en el buen sentido, la verdad, no te emputa, pero sí, el final es rarísimo, la verdad es rarísimo. Entiendo el cierre, entiendo las cosas que pasan, me hubiese gustado que terminara de otra manera. Esto ya es personal, es ambivalente, pero sí, no me agradó que llevaran la fantasía tan al extremo con temas de ver el futuro. Dos detallitos más negativos, bueno, uno ambivalente o medio al aire y otro que sí negativo. El primero, que es un poco spoiler del último capítulo, cuando muere Togame nos da a entender que tiene como que doble personalidad, ¿no? Porque ella quería cumplir su venganza y después iba a matar a nuestro prota, pero después también te das cuenta que lo ama. Dibujan una serpiente y que la serpiente se deshace cuando muere esa parte negativa. Es como que una maldición que ella misma tenía respecto a lo que vivió en el pasado, por eso el cabello blanco, ¿no? Me gustó mucho ese detalle, que por cierto, físicamente no es real que pase como pasa en el anime, de vivir un momento tan estresante, tan traumático, se te ponga el cabello blanco en un instante, eso no pasa. Pero sí, por el estrés sí se te van saliendo las canas, eso sí, pero no a ese nivel. Anyway, me parece un punto estético muy bonito. Y después lo negativo es el tema de la última arma que se nos revelan, que son las pistolas estas, que digo, ese enfrentamiento final, esas balas son infinitas. ¿Cómo funciona eso? Porque todas estas armas que tienen, dentro de todo, son bastante normalitas, no es que tengan superpoderes así espectaculares, no, o sea, uno es muy dura, el otro es muy pesada, son nada. Por eso digo que me gustaba mucho cómo manejaba la fantasía al inicio. Pero estas pistolas, que también tienen cierto sentido, porque ya está más o menos yendo a la época donde están las armas de fuego, ¿no? Literalmente no recarga y se nota que es como un revólver, entonces que funciona como con magia, chakra, yo qué sé, ¿no? Ese punto no entendí, que las balas parecían infinitas. Y después el empleo de estas, como el prota empieza a esquivar las balas, pero en realidad no sé, medio raro esa final. Pero la batalla está genial, la verdad, muchas de las batallas están muy buenas, están divertidas, entretenidas. Todo ese final que va escalando uno como si fuese videojuego, me parece divertido. Pero bueno, eso fue todo, ya hemos hablado un poco de todos los personajes, de hecho no hay mucho más que hablar, no hay mucho más que desglosar, o sea, podría hablar de cada uno de los antagonistas, pero en realidad el mismo anime destruye eso, dándole más tiempo a esta historia de amor, pero no en desarrollarlo necesariamente, sino en poner clichés, o sea, realmente escenas de animes, echis, momentos muy japoneses. Entonces es una pena que un anime con tanto potencial, porque lo tenía, solo vaya acumulando errores. Personajes como los Manihwa, que a mí me encantaban, que fuesen carne de cañón, les trata de meter ahí más historia y al final terminan siendo el carne de cañón de siempre. Los antagonistas, la mayoría están bien, ¿no? Por ejemplo, la de la espada del rey, todo ese capítulo es aburridísimo porque está constantemente Togame que se confunde, que cree que está, que lo engaña. Y bueno, ahí le da el beso. Y después hay uno que otro capítulo que no estaban tan buenos, el de la armadura. Pero hay otros que tienen antagonistas realmente muy interesantes. Y capítulos muy interesantes, como el 10º, si no me equivoco, que aparece este tipo que había enterrado el arma, que el arma en realidad era un mango nada más, y se empieza a explorar el pasado de ambos. Pero aún diciendo todo esto, el anime queda muy largo en aspecto de minutos. 48 minutos me parece demasiado para lo que el anime te quiere transmitir, porque tranquilamente puede haber una serie de 48 minutos. De hecho, hay series, yo que sé, la serie de Sherlock Holmes, ¿no? Con Benedict Cumberbatch, que cada capítulo dura más de una hora. Se puede hacer tranquilamente, pero necesitas el argumento para eso, ¿no? Y no rellenar para llegar a esa cantidad de minutos. Entonces yo creo que si el anime se hubiese simplificado más en el aspecto de suprimir ciertas historias y no darle tanta relevancia a otros como a los Manihwa, enfocarse más en los antagonistas y simplemente dar matices en el romance, omitir en lo mayor posible todo el tema ecchi, que no aporta, porque si estamos hablando de un Shokugeki no Souma, vale, te lo compro, porque el ecchi está representando de una manera jocosa el cómo la reacción es tan exagerada ante platos tan deliciosos. Entonces ahí tiene sentido. O Prison School, ¿no? Que es con la comedia. Pero estos echis que son lo que más se ve en el anime, o sea, en las producciones, que es fanservice. La verdad que estos planos del culo de la chica, cosas así,
por favor, no aporta, me quitas tiempo que realmente quiero saber la historia, ¿no? Entonces, nada, si todas estas cosas se hubiesen cambiado, pues yo creo que el anime puede haber sido un 9 tranquilamente, ¿eh? Pero bajó demasiado, ¿no? Ya no está en mi top 20, está como en el top 60 y pico, 70. Sigue siendo un anime súper entretenido, eso sí. Los 40 y pico minutos no se hacen largos. No te pesa acabar cada capítulo, pero sí es claro que pudieron durar menos. Pero el anime está muy bueno en esos sentidos. Recuerden, la animación me parece que está aceptable en muchos momentos, creativamente sobre todo. Después hay otros que se va al carajo. El diseño de los personajes me parece muy bueno. Nuestros protas están bastante bien, complejos, se desarrollan. Después el final que tiene cada uno, ya decidirán ustedes si les gusta o no. Algunos de los antagonistas de cada capítulo, las espadas, todo este lore de las espadas está muy bueno, muy entretenido, muy divertido. Y nada, vale la pena verlo. Vaya a darle me gusta, comentar y convertir a este videito. Katanagatari, terminamos el año, me despido. Estamos mejorando cada vez más, ustedes no lo están viendo, pero sí, ahora tengo una PC gaming de la puta madre y se viene el micrófono. Eso fue todo. Chau, chau.